cosas grandiosas, Señor, y maravillosas, que ningún otro puede hacer jamás. Te pedimos una bendición especial para el día de hoy, para este momento en particular. Te pedimos, Señor, que tú toques las vidas, que tú abras corazones, Señor. Tú entres en esos corazones y reines, Señor. Que tú simplemente me permitas a mí, Señor, exponer tu palabra tal y como está, Señor. Padre, y estoy seguro de que tu palabra hará el efecto para la cual tú la vas a enviar en esta mañana, Señor. No retrocederá a ti vacía, sino que hará el efecto, Dios. Confío por completo en ti, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, en tu perdón, en tu inmensa bondad, Señor. Gracias, Dios. Y toda la gloria sea siempre para ti. Amén, En el Señor. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta mañana se titula Esfuérzate. Mira. Esfuérzate. Y es que así como hay anemia física, también existe un tipo de anemia espiritual, en la cual yo diría que todos nosotros en algún momento de nuestra vida como creyentes solemos caer. Pero Dios nunca ha preparado un tiempo así para que nosotros permanezcamos en ese momento, permanezcamos en esa condición. Sino que el Señor siempre, así como existe la tentación, el Señor siempre provee una salida. El Señor siempre nos capacita y nos da las fuerzas para salir del lugar oscuro. Amén. Y ahí entra nuestra responsabilidad como creyentes de esforzarnos en aquellas cosas que el Maestro nos dijo de antemano. La lectura se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 20. Marcos 16, del 1 al 20. Cuando tengan el texto pueden decirme amén, hacerme señales de humo, gritarme, cosa de que yo me entere de que ustedes lo tienen. Amén. Amén. Ok. Lee de la siguiente manera. Marcos 16, del 1 al 20. Voy a leer otra versión que ustedes no tienen, me imagino yo, pero quiere decir lo mismo. Escucha. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias perfumadas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Jesús estaba en la tumba. El primer día de la semana, muy temprano, o sea, un día como hoy, un domingo, muy temprano, apenas había salido el sol, estas mujeres fueron al sepulcro. Ellas iban preguntándose de camino unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que la piedra había sido removida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho, y las mujeres se asustaron. Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como Él les dijo. Versículo 8 lee de la siguiente manera. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, temblando y asustadas. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después que Jesús resucitó muy temprano, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, pues estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Quiero que presten atención a lo que aconteció ahí. Jesús se le aparece a María Magdalena y ella se le sale al encuentro a algunos de los discípulos y les cuenta que Jesús había resucitado, pero estos discípulos no le creyeron. No creyeron en el testimonio que María Magdalena estaba dando
de que Jesús había resucitado. Es la primera. Escuchen la segunda. Versículo 12. Después de esto, se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. La segunda vez que Jesús les avisa. Y estos dos hombres van y les cuentan al resto de los discípulos que vieron a Jesús. Pero esos discípulos permanecen en un estado de incredulidad. La tercera, versículo 14. Por último, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Miren lo que sucedió. Jesús reprendió fuertemente por su falta de fe y por su dureza de corazón, o su terquedad en no creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Número 1, expulsarán demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán en sus manos serpientes. Número 4, cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Y número 5, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Los discípulos salieron a predicar por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba su palabra, acompañándola con señales. Gloria a Dios por su palabra. Mire, lo primero que yo quiero que ustedes vean ahí, que el Señor quiere que cada uno de nosotros veamos, es que estas mujeres iban de camino al sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Jesús para ungir el cuerpo con especias aromáticas. Y cuando ellas iban de camino, el texto nos dice, nos revela que ellas no sabían quién les iba a quitar la piedra de la tumba de Jesús, del sepulcro. La tumba sabemos que era muy grande, no se podía mover entre una sola persona y mucho menos entre una mujer, era muy grande. Tendría que ser una mujer muy fuerte, tendría que ser entre 3 mujeres como normalmente las hacían, entre 3 hombres. Lo que quiero que vean, lo que el Señor quiere mostrarnos es que ellas no sabían cómo la iban a remover y sin embargo caminaron y se movieron y se dirigieron hacia la tumba con un propósito, que era de preservar el cuerpo con especias aromáticas. En muchas ocasiones, en todas las ocasiones donde el Señor nos exige que creamos en algo que va a suceder, Él va a demandar que usted crea. Y la manera en que usted y yo ofrecemos homenaje al Señor en creer que Dios va a hacer algo es caminando sin nosotros ver con nuestros ojos todavía que ha sucedido. Santiago dice que cuando usted muestra su fe por medio de sus obras, usted está evidenciando que hay una fe sustanciosa, hay una fe profunda, la cual no se deja llevar por las cosas que ven, no se deja llevar por las situaciones, sino que fija su mirada en el Maestro, en la palabra que el Maestro lanzó, y la palabra es Cristo. Así que fija su mirada en Cristo. Así mismo como sucedió cuando Jesús se le aparece caminando sobre las aguas a esta gente, a los discípulos. Y Jesús le hace una invitación a Pedro a caminar en algo que es imposible caminar, a la mentalidad humana. Jesús hace la invitación a algo que es imposible. Y Él demanda que tú camines. Aleluya. Él demanda que tú te muevas y salgas de la barca y salgas de la comodidad y comiences a mirarlo a Él. Pero al mismo tiempo que lo miras a Él, Él quiere que tú emprendas la marcha fuera de la barca y pongas tu pie en algo que no puede ser, que no te puede sostener en pie. El Señor demanda que creamos en lo que Él nos dice, en lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Amén. Eso es lo primero. Así que lo segundo que quería mostrarles es que cuando estas mujeres vieron el ángel, se espantaron y tuvieron miedo. Y ese miedo, dice la Escritura, que no les permitió a ellas decirle nada a nadie. El miedo fue lo que las llevó a permanecer en silencio. Cuando el ángel muy bien le dijo, vayan y díganle
a los discípulos y a Pedro que Jesús ha resucitado. Si leemos el texto de nuevo, nos daremos cuenta que dice que se llenaron de espanto y temblor y no se atrevían a decirle nada a nadie. Cuando el Señor te dice que hagas algo que tú sabes que humanamente hablando es imposible, que alguien pueda resucitar, ¿no? Humanamente hablando. Así que este es el momento en el cual el enemigo zumba tu primer dardo de fuego hacia tu mente. ¿Y qué te pone en el pensamiento? De miedo. ¿Y si es mentira? ¿Y si no resucitó nada? Y tú comienzas a esparcirlo por ahí, por todas partes. Y al fin y al cabo es mentira. Y está todavía lo que hicieron porque se robaron el cuerpo del sepulcro. Es la primera estrategia del enemigo que va a utilizar con cada uno de nosotros al momento en que tenemos que movernos en un acto de fe cuando el Señor nos dice que hagamos algo. El enemigo va a tratar de destruir nuestra mentalidad de creyente y va a tratar de sembrar la semilla de incredulidad, porque él sabe que la incredulidad, enfada a Jesús. Jesús no se complace en la incredulidad. Es más, en una ocasión los evangelios nos relatan que Jesús entró a un lugar y cuando examinó así por encima y se dio cuenta que había mucha incredulidad allí. Y sencillamente no le dio la gana de hacer el milagro allí y se fue. En otra ocasión Jesús entra a un lugar y se da cuenta que hay mucha gente incrédula y hace algo. Les dice a los padres de la niña: saquen a todos y solamente déjenme a los padres con la niña y a varios de mis discípulos aquí. Y entonces voy a sanarla. Entonces voy a hacer el milagro. Amén. El Señor a través de toda la Escritura nos muestra que Él desea, Él se goza cuando sus hijos lo miran y dicen: tú eres capaz de hacerlo, Señor. Él se goza cuando Él nos ve a nosotros reconocer que no podemos hacer ciertas cosas, que somos impotentes. Y le encanta ver cuando un hijo de Él mira al cielo y le dice: Señor, yo no puedo, pero tú puedes, y por eso vengo a ti, Señor. Amén. Por eso me arrodillo delante de ti, porque yo sé que tuyo es el poder, aleluya, que tuya es la gloria, Señor, que tuyo es el imperio, y tú, Señor, puedes hacer cosas que para nosotros son imposibles. Amén. El Señor le gusta, le agrada esas cosas. Y nosotros tenemos que tener eso en mente como creyentes cuando vamos a pedirle al Señor que sane a un enfermo. Cuando vamos a pedirle al Señor que provea comida, que provea una oportunidad para predicar el Evangelio en un lugar donde no se ha predicado hasta el sol de hoy. Tenemos que tener en cuenta que la oración que agrada al Señor es cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza por entero en que su capacidad puede hacer lo que nosotros no podemos ni tan siquiera calcular. Amén. Ni pensar. Gloria a Dios. Así que, santo eres, Señor. Si existe una cosa en que Dios nos enseña que debemos pelear hasta la última gota de sangre, es contra la incredulidad. La incredulidad yo la comparo como un virus. Es como un virus que una vez logra tener acceso en tu mente, querrá reproducirse en cada faceta de tu vida. Una vez logra permanecer por 5 minutos en tus pensamientos, entonces te llevará a dudar de que Dios pueda resolver tus asuntos cotidianos. Te llevará a dudar a que Jesús pueda literalmente hacer que tu carga sea liviana y ligera. Miren, una de las cosas que Dios ha preparado para cada uno de los que le aman y ha prometido es que la carga que Él ofrece para que nosotros llevemos es una carga ligera y su yugo es fácil, dice la Escritura. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor, aún para los asuntos cotidianos, yo les aseguro, les garantizo que la carga de ustedes va a ser ligera y fácil. Amén. Pero en el momento en que tú decides llevar sobre tus espaldas, sobre tus hombros, cada una de las cargas de tu vida cotidiana, de tu diario vivir, te darás cuenta de que estás llevando un yugo, una carga muy pesada y te sentirás agobiado.
es una vida que es lo contrario a la vida abundante en el Señor Jesucristo. Y el enemigo sabe que todos los que creen en Cristo son salvos. Pero él, a pesar de que sabe que tú al fin y al cabo vas a entrar al reino de los cielos porque el Señor te ha salvado, Él va a intentar al menos de hacerte vivir el resto de tu vida, lo que te queda, va a intentar hacerte vivir de cuadritos. Y mucho más cuando Él sabe que Jesucristo murió por ti. Mucho más. Como no puede tocar tu salvación, porque la salvación tuya está en las manos de Jehová, Aleluya. en manos del Todopoderoso. Y dice ahora que no hay ninguno mayor que Él y que nadie puede arrancarnos del hueco de su mano. Amén. Entonces Él intentará hacerte la vida de cuadritos el resto de tu vida. Y es persistente. Mire, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, escuchen bien, no me tiren piedra. Si hay algo que tenemos que aprender de Satanás es lo siguiente: la perseverancia. El tipo no se quita. El tipo una vez se propone algo, aunque no lo logre, él lo va a intentar hacer todos los días. Eso es lo que él ha hecho por toda la historia de la humanidad y lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Miren, para hacernos énfasis y el Señor recordarnos que esta guerra donde comienza, la guerra de la incredulidad donde comienza son en el pensamiento del hombre. Por eso el proverbista nos dice en Proverbios 4:23, no tienen que buscarlo si quieren, dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. En otras partes de la escritura dice que sobre toda cosa guardada guardes tu mente, porque es en tus pensamientos donde comienzan todas tus acciones. Todo lo que tú y yo hemos hecho o hemos dicho en toda nuestra vida ha comenzado aquí, en nuestra mente. Todas las acciones, tanto buenas como malas. Dice la escritura que el pecado empieza a sembrar semillas en nuestra mente hasta que logra entonces que nosotros comencemos a desear el acto del pecado, hasta que un día se concibe, se da a luz el pecado y se lleva a la realidad, y entonces el pecado, una vez concebido, da a luz la muerte. Lo que un día harás mediante una palabra o una acción se originó primero en tu mente. Y como es en tu mente donde decides creerle al Señor que la montaña se moverá en el nombre de Jesús, Aleluya. será en tu mente el primer y más fuerte dardo de fuego que el maligno lanzará contra ti. Por eso, a pesar de que la Biblia nos dice que una de las señales que acompañarán a los que creemos en Jesús es que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando nosotros decidimos leer esa parte de la Escritura y decidimos movernos en fe, y decidimos creerle al Señor que Él va a sanar a las personas, el enemigo tratará de susurrar a nuestra mente una frase de las más o menos que suene similar a esta: y si después que oras Dios no lo sana, quedarás como un mentiroso. A veces usa hasta la misma escritura y nos susurra. Miren lo que susurra a veces: y si tú oras para que Dios lo sane y no es la voluntad de Dios sanarlo. Miren, ese no es nuestro problema. Amén. Nuestro problema es obedecer a Dios. Nuestro problema es si el Señor dijo: ¿quieres un palito como este? Pues te lo doy ahorita. Vete por allí, papi, te lo doy ahorita. Eso no se puede, se lo tengo que dar ahorita. Si el Señor nos dice que vayamos y le prediquemos a una persona y le echemos fuera un demonio en su nombre y le pongamos nuestras manos sobre los enfermos, nosotros tenemos que hacerlo y dejarle los resultados al Señor. Punto, Amén. se acabó. Amén. Hay una canción que dice del tipo de Marco Yaroide, que dice: nuestro trabajo es creer, Amén. el de Dios es hacerlo, Amén. romper murallas. El de Él es hacer lo que es imposible para nosotros. Amén. Solamente que Él nos demanda, nos exige que nos movamos en el acto de fe y punto, se acabó. Tú te mueves en el acto de fe, tú cumpliste con el Señor y lo obedeciste. Lo obedeciste.
Dios lo sane o no lo sane, tú lo obedeciste. Ahora, el problema está cuando Dios te dice, pon tu mano sobre fulano y sale en el nombre de mi nombre, ya fuera su enfermedad, y tú no lo haces. Ahí está el problema. Porque o sea, estás resistiendo al Espíritu Santo dentro de ti que te está diciendo que hagas algo. Y de estas cosas es que se trata la vida abundante en Cristo Jesús. Es cuán sensible tú puedes ser a la voz del Espíritu a tu vida. Cuán sensible. Mire, yo me acuerdo que cuando el Señor me salvó, hace como 5 años atrás, yo no tenía carro. Hace un poquito más, como 6. Yo no tenía carro. Y yo en bicicleta pasó, voy a trabajar. Me acuerdo que las palabras del Señor penetraron tanto en mi corazón. Y esa palabra que me decía, por medio de la Escritura y en mi corazón me decía, tienes que ayudar a todos los que tú puedas. A todos los que tú puedas, dale la mano. Esa palabra acabó bien profundo en mi corazón. Y yo me acuerdo que yo iba para el trabajo, a veces saliendo en la bicicleta, por el número 2, bajando por allí por el Chovil que está frente de Triangle Dealers. Y una vez me encontré a un señor que se le quedó el carro en la misma número 2, en el carril del medio. Y pasé de largo de la bicicleta. Seguí. Y no hice nada más que seguirlo. Y sentí bien fuerte en mi corazón que me dijo, mira, Señor, pero yo no sé nada de mecánica. Mira. Yo, lo que yo sé es cambiar batería cuando se agotan las baterías, cosas simples. Pues mire, me acuerdo que vine. Cuando llegué allá, el tipo lo que necesitaba era limpiar los polos de la batería, que estaban sucios, y no le prendía el carro. Y yo tenía guantes de bicicleta, y con los mismos guantes, limpié por encima de los polos, conectamos otra vez, y prendió y se fue. Gloria a Dios. Miren, usted no sabe el gozo que a mí me dio en ese momento. Y yo, Señor, serví para algo. Serví para algo, gracias Dios. Gracias, Señor. Entonces, esa mentalidad, esa actitud frente a la vida, tristemente, a medida que vamos entrando en los caminos del Señor y a medida que vamos adquiriendo ciertos conocimientos bíblicos, esas acciones en muchas personas tienden a decaer y a morir. Y es precisamente eso lo que el Señor quiere que no suceda. El Señor desea que nosotros sigamos con el mismo entusiasmo que cuando Él nos rescató. Aleluya. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el Señor me rescató a mí, me pongo de ejemplo, aquí tiene que haber personas igual. Yo me sentía el tipo más afortunado de la faz de la tierra. Aleluya. Yo decía, Señor, un tipo como yo, pecador. Un tipo que mira mi gente, yo he hecho cosas malas en esta tierra. Hay gente que ha hecho cosas mucho peor, ¿sabes? Pero yo he hecho cosas malas y yo, Dios mío, o sea, yo no podía creer que el Dios del universo, ¡Aleluya! el creador de todas las cosas, el que pronunció los mundos a la existencia, el Dios que estuvo con Moisés en el desierto y cuando el pueblo de Egipto se vio pillado frente al mar, ese Dios fue el que abrió el mar y lo dividió, el mar rojo, y el pueblo de Israel comenzó a caminar por el medio de una tierra seca, y cuando llegó al otro lado, el Señor cerró otra vez el mar y perecieron los enemigos de Israel. Ese Dios me había llamado. Aleluya. Y yo, santo, aleluya. Señor, gracias por tu misericordia, porque no lo merezco. Gracias, Señor. Esa pasión es la que tiene que perdurar en nuestra vida. Amén. Todos los días de Amén. nuestra vida. Amén. Hasta el fin. Sí, Señor. Y el Señor continuamente nos dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Gloria a Dios. Aviva, Santo. échale leña al fuego, decían nuestros ancestros, nuestros abuelitos. Cantaban canciones ahí bien fogosas. Échale leña al fuego, échale leña al fuego. Lo que estaban diciendo era, ocúpate en aquellas cosas que van a hacerte ser más entusiasmado y agradecido frente al Dios que tuvo misericordia cuando tú no lo merecías. Amén. Mire, el Señor derrama lluvia de bendición sobre cada uno de su pueblo, Aleluya. sobre cada persona. Yo me recuerdo, yo teniendo 7 años más o menos, 7, 8 tal vez, yo tenía una fiebre más de 40 y yo estaba en mi casa acostado en la cama y al lado derecho mío había un cuadro
del busto de Cristo, un busto de Cristo, pero en un cuadro. Y yo estoy acostado y yo miro al techo y de momento hago así y miro el cuadro a la pared. Y bueno, dentro de ese cuadro ese cuadro se comenzó a iluminar y salió una luz de ese cuadro y esa luz se me puso en forma de silueta de hombre, pero era del piso hasta el techo y una luz brillante. Y yo me quedo así mirándola, yo no sabía lo que estaba pasando, 7 años, imagínense. Y mami entra, llega a mi cuarto, y cuando ella llega, la luz se apaga y se va. Y mami me ve, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no sé. Y me toca la frente, estaba completamente mi temperatura normalizada. Y mami coge un termómetro y me lo mete en la boca para checarme la temperatura. Y mi temperatura estaba en 37, 36 grados, lo normal. Miren, el Dios que comisionó a los apóstoles en Marcos 16 y les dijo, vayan y prediquen el evangelio, bauticen a los que crean, echen fuera demonios en mi nombre, sanen enfermos en mi nombre. Ese Dios que hizo milagros a través de los discípulos es el mismo Dios que continúa haciendo milagros en el día de hoy. Y no existe prueba bíblica, escritural, de que los milagros han cesado en este tiempo. No existe. Decir semejante cosa es disminuir la omnipotencia de Dios. Y es nuestra responsabilidad adornar la doctrina de Cristo. Es nuestra responsabilidad levantar el nombre de Cristo y mostrarle a Cristo al mundo como un Dios tal y como se revela en la Escritura, un Dios que todo lo puede, un Dios que para Él no existen imposibles, un Dios que es capaz de coger a una persona vil y menospreciada, a una persona sin estudios y sin letras, y convertirlo en una persona que cuando se enfrenta a los fariseos del tiempo de Cristo, que eran estudiosos, eran comparados con personas que tienen doctorados en estos momentos, y las personas que no tenían estudio comenzaban a hablar con ellos al mismo nivel, y cada argumento que los fariseos les tiraban para tratar de disminuir los atributos de Cristo, esas personas sin letras les contestaban conforme a la Escritura. Dios puede hacer que tu mente recuerde en el momento preciso aquellas palabras para que puedas contestar conforme a la palabra de verdad. Y ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios que nosotros le entregamos nuestra vida. Ese es el Dios que nosotros vivimos apasionados por Él. Y cuando digo que le entregamos nuestra vida, se la entregamos, sí. ¿Pero por qué? Porque Él mismo se encargó de producir el deseo en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos tomar esa decisión. Gracias. Esto es un problema. Vamos a ponerlo más pequeño. Miren, ¿ustedes quieren saber cómo actúa el pueblo que conoce a su Dios? Sencillo. Se esforzará y actuará, pero ¿cómo se esfuerza? Bien. Cuando estamos adorando al Señor aquí, ¿verdad? Los cantores, la música, las letras. El pueblo que conoce a su Dios, no hay que decirle levántense y adoren. No hay que decirle levanten sus manos, por favor. Porque el pueblo que conoce a su Dios se levantará y bendecirá al Señor con su boca sin que nadie se lo diga. Amén. La Escritura dice, tu alabanza estará de continuo en mi boca, de mañana te bendeciré, Amén, por la tarde buscaré tu rostro, por la noche estaré en tu presencia. Amén. Y el pueblo que conoce a ese Dios, simplemente adora sin que nadie se lo tenga que decir. No es como un niño pequeño que hay que estar diciéndole, papito, no hagas esto, papito, no hagas lo otro. Papito, mira, esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer. Y todo el tiempo lo mismo, porque el nene tarda en aprender, ¿verdad? Pues no, el cristiano maduro que conoce al Señor simplemente va a alabar porque esa es su naturaleza. Amén. Eso es lo que Dios puso en su corazón y Él va a reaccionar a ese deseo que el Señor puso de antemano. Amén. Miren, anoche, mientras el pastor hacía el llamado al final del servicio, del culto,
pasó algo que yo me di cuenta. Bien bonito, por cierto. Yo estaba ahí. Y aquí estaba sentado los que vinieron a tocar, los que vinieron a ministrarnos a través de la adoración y alabanza. Y ¿se acuerdan que una vez yo les dije que si había un momento crucial, importante en el servicio, era cuando el pastor hacía el llamado para que las personas aceptaran a Cristo? Yo dije que era lo más importante. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo una guerra en el interior de la persona. Literalmente estaba ocurriendo una batalla donde el enemigo estaba haciendo resistencia para que esa persona no aceptara a Cristo. Y el Señor estaba también luchando por la persona, y al fin y al cabo, si era de salvación, Dios le iba a salvar. Punto, se acabó. Pero estaba ocurriendo un evento, y yo les había dicho que era nuestra responsabilidad como creyentes en ese momento orar e interceder para que el propósito de Dios, conforme a su elección, se llevara a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras el pastor hace el llamado, yo me puse a mirar a los que estaban aquí de la adoración y alabanza, y todos tenían sus ojos cerrados, todos estaban orando, porque se les veía la boca moviéndose a toditos y con su rostro inclinado. Mire, hay gente que te dan cátedra y no necesariamente tienen que estar en un lugar de exposición. Y nosotros tenemos que estar apercibidos y con nuestros ojos bien abiertos para nosotros aprender aún hasta de los niños. Mira, los niños a veces son más creyentes que nosotros mismos. Un niño, tú lo pones en el techo de una casa y tú pones al papá en el piso abajo, y el papá le dice al nene, lánzate, y el nene se va a lanzar. Punto. Se lanza. Yo trepo en el techo para no mencionar a nadie, ¿verdad? A alguien de aquí, y pongo a Robert, que es el más fuerte, el más grande, abajo, y Robert le dice, tírate que yo te cacho. Mire, ¿no se va a tirar? Mire, podemos aprender de un niño. Ese muchacho que está ahí, Luigi me ministra a mí mucho. Y todo es cuestión cuando tú puedes reconocer que tú puedes aprender de cualquier persona. Cuando tú puedes entender que tú no lo sabes todo, punto. Que tú necesitas aprender aún hasta de las hormigas, que son más pequeñas que nosotros. Las hormigas son más esforzadas que muchos de nosotros. La Biblia dice que el perezoso duerme mucho. Y dice que el que duerme mucho, la pobreza lo alcanza. Punto. Lo dice. ¿Sabes? Y las hormigas tú las observas y no están durmiendo casi nunca. Siempre están trabajando en equipo. Ellas nos dan cátedras a nosotros de lo que es unidad. A veces tú llegas a los lugares y tú encuentras a una gente peleando por hacer esto, quiere hacer otra cosa diferente, quieren dividir un grupo que ya estaba establecido. Tú encuentras una clase de loqueras, que tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, se supone que aquí hay unidad y esta gente está comiéndose. Y tú dices, pero ven acá. Y cuando haces un análisis y un estudio, te das cuenta de que es que no saben, no han entendido el propósito para el cual el Señor los diseñó. El Señor los diseñó simplemente para que nosotros fuéramos un medio por el cual Dios sea glorificado. Y el Señor quiere ser glorificado, punto, a través de todas las facetas de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro ejemplo como creyentes en palabras, en nuestras acciones, en la fe. Miren, Pablo llegó el momento en su vida en que él pudo decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Yo en estos momentos no puedo decirle a nadie, sea imitador de mí. Estoy reconociendo mi incapacidad, siendo honesto y transparente. Pero tiene que llegar el momento en nuestra vida en que podamos decirle a los nuevos creyentes, mira, sean imitadores de mí. Porque yo soy un vivo ejemplo de cómo caminó Jesucristo en la faz de la tierra. Y eso es parte de lo que el Señor nos ofrece en lo que es la vida abundante en Cristo Jesús. Y se va a llevar a cabo mediante nuestro esfuerzo por obedecer al Señor. Miren, las señales que acompañan a los que creen en Jesús no pueden ser limitadas a la época de los apóstoles, como bien dije ahorita. Lo mismo que la comisión del Señor de llevar el Evangelio a todo el mundo. Miren,
Esto es tan sencillo como esto. El texto dice en el versículo 15, y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 18, tres versículos más adelante, es que dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Cristo. Miren, ¿cómo una persona puede hacer tal distinción? Puede separar un texto que se encuentra en el mismo lugar, que fueron las palabras de Cristo que dijo en un mismo momento. ¿Cómo es que pueden decir que los milagros cesaron y cómo no dicen que la predicación del evangelio a toda criatura cesó? Cuando ambas se encuentran en el mismo párrafo que Jesús dijo a la misma hora, el mismo día. Miren, por eso dije al principio, no hay prueba escritural, bíblica, no hay prueba de que los milagros han cesado. Eso es mentira, y es una mentira que solamente lo que hace es atentar contra la omnipotencia de Dios. ¿Y saben qué provoca eso? Incredulidad. Incredulidad fue lo que el Señor comenzó a trabajar con los discípulos. Incluso Jesucristo los acusó a ellos de no creer en el testimonio de otras personas. Y los regaña. Una cosa es que yo vea a fulano resucitar y otra cosa es que el pastor me diga que fulano resucitó. Pero el Señor me hace responsable a mí de yo no creer en el testimonio del pastor que vio a Cristo resucitar. Por eso es que la palabra nos enseña que aquellas personas que al final de la vida no hayan creído en el unigénito Hijo de Dios serán condenados. Porque no tienen excusa, porque no es solamente verlo con sus ojos, es también porque no creyeron en el testimonio de las personas que lo vieron y estuvieron allí. Y el testimonio de nosotros es el testimonio de los apóstoles que caminaron con Jesús. Hay evidencia histórica, hay evidencia escrita, donde personas, cientos, miles de personas vieron a Jesús el Maestro, lo vieron caminar, lo vieron sanar enfermos, lo vieron hacer cosas que nadie más podía hacer. Vieron su cuerpo muerto en la cruz y después lo vieron en el sepulcro y después muchas personas lo vieron resucitar. Nuestra fe es una fe profunda, es una fe tan certísima como esto que yo estoy viendo en estos momentos. Esto es real, esto es cierto, es palpable, es evidenciable. Asimismo es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es una fe real, es una fe que tú puedes comprobar a través de los libros históricos. Es una fe, tú la puedes ver, por donde quiera que la mires la puedes ver. Y estas cosas son aquellas cosas que le mortifican la vida a los ateos, a las personas que se han propuesto tener el propósito de existencia de mortificarle la vida a los que siguen a Cristo y se proponen escudriñar cada argumento de cada creyente con el fin de intentar destruirlo y después gozarse. ¡Ah, lo destruí! ¿Entiendes? Hay personas así hasta dentro de la iglesia. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Lo pueden creer, verdad que sí? Es triste y duele. Si a nosotros nos duele, sencillo, piensen en el dolor del maestro. El maestro siente todas las emociones que sentimos nosotros, el maestro las siente mucho más que nosotros. Nosotros sentimos el amor hacia otra persona, el maestro siente el amor más que nosotros porque él es el amor. Él siente todo multiplicado a la millonésima potencia, al infinito, realmente. Miren, la cosa es, en medio del asunto es que el Señor quiere que nosotros no permanezcamos toda nuestra vida en el mismo estado. El Señor se ha propuesto en nosotros formarnos, se ha propuesto guiarnos, llevarnos por un camino angosto, un camino estrecho, un camino literalmente donde hay que ser balanceado, porque si te vas mucho para la derecha y dices que no crees en los milagros, o si te vas mucho para la izquierda
y dice que tuyo es el poder para sanar a las personas. ¿Ves? Es un camino estrecho, donde con cautela estamos siendo dirigidos por el Señor Jesucristo. Donde Él busca, simplemente lo que Él busca es que cuando sucedan los milagros que sucedan, Él quiere que nosotros humanamente desaparezcamos de la escena y glorifiquemos su nombre. Amén. Eso es lo único que Él desea. Esta mañana estaba leyendo yo un libro en el cual este hombre va a predicar a una iglesia y Dios lo usaba simplemente visitaba una iglesia y Dios lo usaba para prender una chispa, un avivamiento. Y luego que él prendía esa chispa, se iba de la iglesia hacia otra iglesia en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y luego el Señor se encargaba de provocar que esa chispa comenzara a crecer un fuego que literalmente prendiera el bosque entero. Entonces este hombre llega a la iglesia y cuando llega pregunta por el pastor y le dice el diácono, no, el pastor no está hoy. ¿Por qué no está el pastor? Es la primera vez que vengo a una iglesia donde el pastor dice que no está. Y se entera que es que el pastor no está de acuerdo con que los milagros acontezcan durante esta época. Y por eso no vino, no fue al Cristo. Mire, hay gente que cuando no están de acuerdo con algo que usted cree, simplemente no los vas a ver aquí. No los vas a ver. Es fuerte. ¿Qué sucede? Dice el libro que este hombre comenzó a predicar de milagros, de que el Señor va a sanar ese día. Ese día era parte del Kairos de Dios, era un momento específico donde el Señor había seleccionado, lo había separado para ese día hacer algo grandioso e imposible con los enfermos de la congregación. Y dice que al final del culto hizo el llamado y pasaron como 7 personas y después se enteró que los que pasaron todos eran visitas. Porque ninguno de la congregación, ninguno creía que Dios era capaz de hacer milagros en el presente siglo. Creían que eso era en la época de los apóstoles, donde comenzó todo el movimiento y la predicación del evangelio. Entonces, él comienza a orar y él dice, si hay alguien todavía sentado atrás que quiera venir al frente, luego que se acabe el servicio, que sienta en su corazón que hay más de Dios para usted, venga. Se acabó el culto. Dice, inmediatamente dijo eso, más de la mitad de la iglesia se fue. Se desaparecieron. Más de la mitad abandonaron la iglesia. Se quedaron como algunos 15. Cuando estos 15 se acercan, él colocó una silla en el medio y se sentó ahí, cada enfermo. Había una persona que tenía una pierna más corta que la otra. Y el Señor, dice el autor, que el Señor le dice que coja sus 2 piernas, sentada la persona, las ponga a un nivel paralelo y que ore por las piernas. En el momento en que él hace una cosa que, fíjense bien, es una cosa que no, para nuestra mente no tiene sentido, es una cosa que pues, es difícil, para nosotros es imposible. A esas cosas son las que el Señor nos jeta en esta mañana. A las cosas que son imposibles a nuestra imaginación. Y él simplemente se movió en el acto de fe. Él decidió creerle al Señor y lo hizo. Cuando él lo hace, están ahí los 15 mirando, así, porque la gente es así, ¿sabes? La gente no quiere involucrarse de cerca, pero tampoco quieren irse de lejos, quieren estar ahí, como fariseos, ahí mirando. Entonces, le creció la pierna a la señora. Eran alrededor de 6 pulgadas de menos, de 6 a 5 pulgadas que tenía más corta la pierna. Y ellos comienzan a ver en ese momento cómo la pierna se va estirando poco a poco. Entonces, esa persona empezó a alabar al Señor por lo que había sucedido. Vino otro enfermo, se sentó en la silla y esta persona que fue sanada oró por ese enfermo. Y también el Señor lo sanó en el momento, era otra condición física que no me acuerdo cuál era, y las 2 personas juntas comenzaron a alabar a Dios. Hasta que poco a poco, los 15 que se quedaron, los 15 comenzaron a alabar al Señor sin que nadie se los dijera. Porque estaban tan emocionados de lo que yo estaba haciendo. Señor, tú estás aquí, punto. Y entonces el Señor viene y llama al predicador y le dice, vete a la parte de atrás, había un hueco para que ahí se ponía el órgano. Y va para allá. Y cuando entra a aquel lugar, él dice que había al Señor sentado allí. Y dice, mire, yo no lo vi en el físico.
yo vi una luz en forma de silueta, pero una luz tan y tan irradiante que yo no podía verle el rostro. Y inmediatamente dice que cada átomo de su cuerpo sabía que ese era Jesús. Aleluya. Inmediatamente colocó su frente en el piso en señal de adoración. Y el Señor le dice, levántate y siéntate a mi lado. Señor Jesús. El tipo se levanta y se sienta allí al lado de Jesús. Y el Señor le dice, es como si se sentaran en esta esquina de aquí, comenzaran a mirar allá, que estaban sucediendo los milagros, y esa gente estaba adorando al Señor por los milagros que yo estaba haciendo. Y están mirando y Jesús le dice, ¿tú ves eso que está sucediendo allá? Tú desapareciste de la escena. Tú te fuiste. Y ellos comenzaron a adorarme Aleluya. Sí, por lo Señor. que yo estoy haciendo en sus vidas. Amén. Eso es exactamente lo que yo quiero que tú hagas vez tras vez. Amén. Simplemente, preséntales a mi persona. Dile que yo soy capaz de hacer lo que nadie puede hacer. Luego, condúcelos en oración y luego simplemente desaparece de la escena. Amén. Y observa y deja que ellos me alaben. Aleluya. Pues al fin y al cabo yo fui el que los sané. Amén. Yo soy el único digno de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Y eso que yo estaba leyendo esta mañana, yo lo leí antes de venir para acá, yo decía, Señor, háblame. Yo necesito predicar hoy. Y verdaderamente me siento que no estoy preparado, le dije al Señor. Como otras veces que me he sentido bien seguro. Señor, háblame. Y en el baño abro ese libro, en la página que está marcado. Y es bien curioso que está marcado una parte que dice que mucha gente en esa iglesia donde estaba sucediendo eso no creían que Cristo era capaz de hacer milagros en esta época. Y seguí leyendo porque me picó el hambre, me picó la sed de Cristo, me picó el saber qué iba Dios a hacer allí en ese Aleluya. lugar. Amén. Y me encontré de frente con una maravillosa obra que solamente el Señor puede hacer. Y así que lo que sí yo sé es que el Señor me dijo que les dijera, punto, que todas aquellas personas que están enfermos en la congregación y quieran y deseen que Dios intervenga en su vida, que pasen al frente y me permitan orar por ustedes. Eso fue lo que el Señor desde un principio puso en mi corazón y yo estoy seguro, estoy convencido de eso. Han sucedido cosas en mi vida, pueden ir pasando en confianza. Han sucedido cosas en mi vida durante estas últimas 3 semanas que me han confirmado vez tras vez, que eso es lo que el Señor quiere que yo haga. Y es mi responsabilidad obedecer al Señor antes que a los hombres. Aleluya. Tengo la responsabilidad de obedecer al Señor. Gloria a Es Dios. mi responsabilidad de obedecer. Gloria a Dios. Es lo que Dios dijo que iba a hacer. Que dijiste que ibas a hacer, Señor. Estás haciéndote de gloria a Dios en mí. Señor, aleluya. Yo simplemente voy a orar por cada uno de ustedes. Voy a poner su mano, si me permiten, en su frente. Si quieren decirme el motivo de oración, si no quieren decírmelo también, el Señor los conoce, no hay problema. Pero los resultados serán del Señor. Dios hará cosas grandes y yo simplemente os voy a obedecer al Señor. Punto. Se acabó. Le doy gracias al Señor. Gracias, Señor. Santo eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquellas personas que se quedaron en sus asientos, les voy a pedir que nos pongamos todos en comunión, que inclinen sus rostros, que oren al Señor, que le pidan al Señor que el Señor haga lo que tenga que hacer, lo que ese haya propuesto hacer.